buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar que organizamos desde Benebanco. Y bueno, la idea es hoy, hemos traído una gestora para que nos comente y hablar sobre la renta fija. Ya sabéis que han comenzado las bajadas de tipos de interés tanto de la FED como del BCE. Y la idea de hoy, pues bueno, es ver un poco dónde estamos y cómo podemos aprovechar estas bajadas para obtener rentabilidad en nuestras carteras. Hemos invitado hoy a Carmiñac, que es una gestora experta en este tipo de activo, y nos presentará un fondo que pensamos que puede ser de vuestro interés. El fondo que hablaremos hoy lo tenéis disponible en nuestra plataforma de clases limpias, en ebnbanco.com, por si alguno quiere contratarlo. Y también en la presentación hay un código QR que os llevará directamente al fondo, no tenéis que conectaros a nada, os lleva directamente por si queréis ver un poco pues, las principales ratios y características del fondo. Así que sin más voy a presentar a Nicolás Ginas, que es el responsable de desarrollo de negocio de Carmiñac en la oficina de España. Nicolás, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Víctor. Encantado. ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Pues nada, oye, muchas gracias por vuestro tiempo hoy con nosotros. Y bueno, con lo que comentaba un poco, la idea es que nos des un poco, nos aportes luz en el momento en el que estamos con las bajadas de tipos, cómo podemos aprovechar dichas bajadas. Y bueno, el fondo que nos traes, que es un fondo creo que bastante adecuado para este momento. Así que bueno, pues ilústranos, coméntanos y bueno, tienes como unos 20-25 minutos, lo que necesites. Y luego, si te parece, pues bueno, nos ha llegado una serie de preguntas que las comentamos y charlamos. Fenomenal, perfecto, pues muchas gracias. Voy a Gracias. compartir la presentación, confirmarme, por favor. Sí, a ver. Perfecto. ¿Lo tenéis? Sí, Fantástico. Bueno, pues muchas gracias de nuevo por el ratito este que vamos a compartir juntos, que además creo que nos pilla en un momento especialmente sensible después de todos los acontecimientos que hemos vivido en las últimas semanas, sobre todo a raíz de las elecciones de Estados Unidos. Y os hemos querido traer un producto que entendemos que os puede ayudar a muchos de vosotros a tener las carteras de inversión más diversificadas y más protegidas de cara al escenario que se nos avecina. El fondo se llama Carmignac Flexible Bond. Es un fondo de renta fija, global, flexible, que no tiene riesgo de divisa, que la flexibilidad la tiene en cuanto a la gestión de la duración, por ejemplo, que nos podemos mover entre -3 y +8 años para aprovechar la evolución de las curvas de tipos y los movimientos que hagan los diferentes bancos centrales. Es un fondo que puede invertir tanto en bonos gobierno como en bonos de crédito, investment grade o high yield. Podemos tener una asignación importante a liquidez. Como os he dicho antes, no tiene riesgo de divisa. Todas aquellas emisiones que se compren fuera de la Unión Europea o bien están denominadas en euros o directamente las cubrimos a la divisa euro. Podemos tener una asignación a bonos de alto riesgo, high yield, y a bonos emergentes sumados los dos de hasta el 50% de la cartera. Por lo tanto, nos podemos mover en grado de inversión entre 0 y 100 y en la parte más arriesgada, por así decirlo, tanto bonos corporativos high yield como deuda emergente, como máximo nuestro tope está en el 50%. Como veis en pantalla, podemos llegar a tener un riesgo en renta variable del 10%. Esto exactamente no es riesgo de renta variable. Esto lo hemos establecido así en el folleto porque como podemos tener bonos convertibles, en el caso de que los bonos se llegaran a convertir en acciones, ese límite del 10% de forma temporal lo podríamos mantener y podríamos mantener hasta un 10% en la parte de crédito estructurado. Esto es una estrategia que en Carmignac la venimos desarrollando desde el año 19. Nuestros gestores, Guillaume y Elisir, llevan juntos 12 años gestionando esta misma estrategia exactamente igual. En el pasado la desarrollaron en otra gestora francesa, en Edmond de Rothschild. En el año 19 se incorporan con nosotros y desde entonces la han gestionado con una tasa de éxito que yo diría que es espectacular. Y de hecho, hoy os la he traído y me apetecía, comentándolo con Víctor en estas semanas, yo creo que es el fondo indicado en el momento en el que nos encontramos, principalmente porque el inversor o el ahorrador español es muy de productos muy simples, depósitos
letras del tesoro. Aquí os estoy hablando de productos financieros. No me meto con la parte inmobiliaria, que es el producto estrella en España, ¿no? El comprar una casa, alquilarla, etcétera, etcétera. Pero si hablamos de productos financieros, en estos últimos años, los depósitos y las letras del tesoro, yo creo que se han llevado el gato al agua. Han sido las inversiones que han capado el interés de la mayor parte de los ahorradores y de los pequeños inversores en este país. Eh, y creo que deberíamos tener en cuenta lo que implica el tener nuestro dinero en depósitos bancarios o en letras del tesoro, ya bien sea nacionales o extranjeras. Y es que aunque los tipos de interés puedan parecer razonablemente atractivos, porque desde el comienzo del ciclo de subidas de tipos, eh, ya sabéis que se inició con la guerra de Ucrania, la subida de la inflación y por lo tanto la intervención de los bancos centrales, los tipos de interés los hemos tenido durante muchos años en cero o incluso en negativo. Ahora que los hemos vuelto a ver en niveles más normales, la gente se ha lanzado a este tipo de productos. Y tienen un riesgo, y es que a pesar de que podamos vivir un tipo de interés que nos pueda parecer atractivo a priori, si descontamos el efecto de la inflación, que como estáis viendo en la parte izquierda de la diapositiva, ahora mismo en la eurozona se sitúa en el 2% la general y la subyacente en el 2,7%, si quitamos el efecto de la inflación y además le sumamos los impuestos que tenemos que pagar después de recibir nuestras rentas por el depósito, por las letras del tesoro. Los depósitos en España de media están pagando en torno al 3%, más o menos, bruto, y la letra del tesoro a un año ayer estaba cotizando en el entorno del 2,6, 2,55, más o menos. A eso le tenemos que quitar los impuestos. Si aparte de los impuestos le quitamos el efecto de la inflación, prácticamente lo que nos está rentando nuestro dinero por tenerlo parado en el banco en un depósito o en una letra del tesoro a corto plazo es cero. Es decir, no estamos consiguiendo generar ningún tipo de plusvalía con este tipo de inversiones. Nuestra recomendación, por tanto, es tratar de apostar por productos que sean capaces de moverse por distintos tipos de activo que, uno, nos protejan de la inflación, dos, nos protejan de eventuales caídas o movimientos negativos de mercado y tres, a medio y largo plazo, nos generen retornos positivos netos, es decir, que descontando el efecto de la inflación y el efecto de los impuestos, nos genere algo de rentabilidad. Y aquí me estoy refiriendo a bonos en mercados desarrollados, a bonos emergentes, a deuda financiera, deuda corporativa, bonos ligados a inflación, efectivo, mercado monetario, cash, como lo queráis llamar. Y todo este tipo de activos lo tenemos recogido en nuestro fondo Carmignac Portfolio Flexible Bond, que es un producto flexible que tiene esa capacidad de adaptación a los distintos entornos de mercados, porque no siempre las cosas se comportan como esperamos o como nos dicen que se van a comportar. Y de hecho hemos vivido numerosos ejemplos en el pasado reciente, sin ir más lejos, las elecciones en Estados Unidos han sido un clarísimo ejemplo de ello. No solo falla el CIS aquí en España en las encuestas, hemos visto que en Estados Unidos tampoco han estado muy acertados, puesto que hasta unos días antes de producirse las votaciones, los principales titulares de los medios de comunicación hablaban de igualdad máxima, incluso en algunos casos daban como vencedora de las elecciones a Kamala Harris, cuando la victoria de Donald Trump ha sido arrolladora y además va a tener el control de las dos cámaras. Pero es que exactamente lo mismo pasa con los casos de política monetaria. 5 Días publicó poco tiempo antes de que los tipos de interés empezaran a subir, que la era del BCE extendiendo los tipos de interés bajos durante más tiempo se iba a prolongar. Recorridos sobre bolsas alcistas justo antes de grandes correcciones los hemos visto en infinidad de ocasiones. Incluso el fantasma de la deflación, ¿no? Ese problema de que no íbamos a tener subidas de precios prácticamente hasta el fin de los días. Hemos vivido esos titulares justo antes de que la inflación copara todos los titulares de las portadas, ya que a raíz de la guerra de Rusia y Ucrania, la subida de las materias primas, etcétera, etcétera, pues habéis visto lo que ha ocurrido con los precios a nivel generalizado, ¿no? Por lo tanto, no siempre el mercado se comporta de la manera que esperamos o que nos dicen que se va a comportar. Y esto es lo que puede ocurrir con los tipos de interés y con la renta fija. Lo que estáis viendo en pantalla es las expectativas que el mercado tiene para los tipos de interés a uno y otro lado del Atlántico, tanto en Estados Unidos la Reserva Federal como en Europa el Banco Central Europeo, previsiones a diciembre del año 2025.
Para este año se espera que los tipos en Estados Unidos estén en el 4,4, era la media más o menos. Ahora mismo el tipo director lo tenemos en el 4,5, 4,75, por lo tanto estamos ahí y se espera que para finales del año que viene, diciembre de 2025, esos tipos estén en el entorno del 3,5, es decir, 100 puntos básicos de bajada. En el caso del Banco Central Europeo, los tipos para el diciembre del 2025, la previsión es que se sitúen muy por debajo de los tipos en Estados Unidos y que alcancen un nivel en torno al 1,7. Sabéis que ahora mismo el tipo director en el BCE lo tenemos en el 3,25. Por lo tanto, se esperan 6 bajadas para el Banco Central Europeo y 5 bajadas para la Reserva Federal. ¿Cuál es el problema? El problema es que el mercado descuenta estos movimientos de tipos de interés y los incluye en el precio de los bonos. Y si por un casual no llegara a darse estos niveles, es decir, si en diciembre del año 25 los tipos de interés estuvieran más bajos o más altos de lo que el mercado está descontando y que por lo tanto tiene incluido en precio, eso lo vamos a notar en la rentabilidad de nuestros activos. Y el problema es que, como os he comentado antes, estamos en un entorno, en un periodo, en un ciclo vital después de las elecciones en Estados Unidos y después de que Donald Trump haya arrasado en las elecciones y que controle las dos cámaras, en el que sus políticas pueden llevar a cabo efectos en la economía y uno de ellos, o del que más se está hablando, es la famosa inflación. Si realmente Donald Trump puede llevar a cabo su política de inmigración, su política de subida de aranceles, las bajadas de impuestos, etcétera, etcétera, todas esas medidas son inflacionistas, es decir, los precios tenderán a subir. Si eso ocurre, los bancos centrales deberán actuar para controlar la inflación. Y la única manera que se conoce de controlar la inflación por parte de los bancos centrales es subir los tipos de interés de nuevo. Por lo tanto, es un efecto que además no solo va a ocurrir en Estados Unidos, sino que el Banco Central Europeo va a tener que mirar muy de reojo a lo que haga la Reserva Federal para que eso no afecte a nuestra divisa y que, por lo tanto, podamos importar inflación americana, ya que las materias primas, por ejemplo, las pagamos en dólares y, por lo tanto, si nosotros continuáramos con ese ciclo de bajadas de tipos, Estados Unidos lo paralizara o incluso subiera los tipos, el diferencial se ampliaría, por lo tanto, la gente sería invertir a Estados Unidos, puesto que sería un país mucho más atractivo en cuanto a niveles de rentabilidad de nuestros ahorros. Eso haría que hubiera una demanda fuerte de dólar, el dólar se apreciaría, el euro se depreciaría y, por lo tanto, todas nuestras compras de materias primas, ya sabéis que la eurozona no es autosuficiente en energía, cosa que Estados Unidos sí que lo es, las tendríamos que seguir comprando en dólares, con un dólar más apreciado nos saldría mucho más caro y, por lo tanto, estaríamos importando inflación. Por lo tanto, esas decepciones de las que os hablo, esos niveles de tipos que no puedan llegar a lo que el mercado actualmente está descontando, nos puede afectar a nuestros niveles de rentabilidad y, dependiendo de dónde tengamos el dinero invertido, nos puede afectar en mayor o en menor medida. Y es por eso por lo que nuestra recomendación está lejos de invertir en depósitos a corto plazo o en letras del tesoro a corto plazo o en productos que no tengan esa capacidad de adaptarse al mercado en función de las circunstancias cambiantes que puedan venir. Nuestro Carmignac Portfolio Flexible Bond, ya os digo que es una estrategia que la tenemos incorporada en la casa desde el año 19. En verano del año 19 se incorporan ambos gestores y continúan ese periplo que iniciaron unos años antes en Rothschild, exactamente igual, misma estrategia, misma filosofía, misma forma de gestionar, mismo equipo juntos, y desde entonces pues han demostrado que han sido capaces de batir al mercado en prácticamente todas las circunstancias. De hecho, desde que arrancaron con nosotros en verano del 19, solo ha habido un año en el que hayan dado rentabilidades negativas, fue el famoso año 22, en el que ya sabéis que se alinearon todos los astros, fue prácticamente imposible escapar de la quema. Tanto la renta fija como la renta variable sufrieron caídas tremendamente importantes. De hecho, fijaros cómo en lo que podéis ver en la pantalla, nuestro indicador de referencia ese año se cayó casi un 17%. Nosotros no pudimos escapar de la quema, evidentemente, como no puede ser de otra manera. Hay mercados en los que es muy difícil poder generar retornos positivos cuando todo se correlaciona a la baja, pero lo que sí que podemos hacer es intentar minimizar esas pérdidas y, en vez de dar
17%, que es lo que hicieron los índices globales, el fondo cayó un 7,6%, como estáis viendo en pantalla, que lo ha recuperado con creces en el año 23 y en el año 24. Ya estamos por encima del valor liquidativo que otorgamos en el año 22. Por lo tanto, creo que ha sido hasta la fecha un recorrido francamente bueno. Si aunamos las rentabilidades de cualquier inversor que se hubiera decidido por un fondo índice o por invertir en renta fija global pasiva, a día de hoy, desde el año 19, acumularía una pérdida superior al doble dígito, menos 10,8, como estáis viendo en la gráfica, frente al más 13,6 que acumula el Carmignac Portfolio Flexible Bond, que es la estrategia que traemos hoy. Además, es un fondo que es capaz de batir prácticamente a todos los segmentos de la renta fija. Aquí os he querido comparar qué es lo que ha hecho el fondo contra los segmentos individuales que componen la renta fija en su conjunto. Os lo he comparado con deuda emergente, os lo he comparado con bonos corporativos globales, os lo he comparado con el bono, con los treasuries americanos, con el high yield global, y como podéis observar en la pantalla, fijaros que la rentabilidad evidentemente ha sido mejor que cualquiera de todos esos activos que os he mencionado. El que ha estado más cerca de cogernos precisamente son los bonos de más riesgo, los bonos de high yield, pero fijaros que nosotros somos capaces de superar la rentabilidad de los bonos de alto rendimiento con una volatilidad sensiblemente inferior. Y además, nuestra caída máxima, que es ese max DD que estáis viendo ahí en pantalla, ha sido el 13,9, que se produjo precisamente en esa corrección entre el año 22, que fue el momento más crítico, yo diría, de la gestión de renta fija de los últimos 100 años. Ha sido una caída infinitamente inferior a la que hemos podido vivir en otros tipos de activo. Por lo tanto, es un fondo que aglutina todo este tipo de estrategias, que lo hace mejor que todas ellas de forma individual, que lo hace con menos volatilidad y que además las caídas máximas que podemos esperar de este tipo de activo son infinitamente menores que las que podríamos esperar de los activos invertidos de forma individual. Si lo comparamos con activos un poco más conservadores, bono alemán a corto plazo, bono español a corto plazo, bono italiano a corto plazo. Fijaros que aquí los diferenciales de rentabilidad son gigantescos. Estamos hablando que el bono alemán a corto plazo nos está pagando un poco más del 2%, el bono español por el exceso de prima de riesgo se acercaría en cierta medida al 3%, no llegando, y el bono italiano, que se considera un poco más de riesgo que el bono español, estaríamos hablando de una rentabilidad un poco por encima del 3%. Bueno, pues la rentabilidad a un año, si cogemos la rentabilidad a un año de esos tres bonos frente a la que hemos obtenido en el Flexible Bond desde finales de octubre del 23 hasta finales de octubre de este año, nosotros estamos aportando una rentabilidad casi del 12% neta de comisiones frente al 3,35 en el mejor de los casos que nos hubiera dado un bono italiano. Por lo tanto, fijaros que aquí estamos hablando de excesos de rentabilidad cercanos al doble dígito, por lo tanto, entendemos que merece mucho la pena el tener este tipo de inversiones en nuestras carteras. El posicionamiento actual de la cartera, ya os digo que esto es una foto fija de la semana pasada. A lo mejor si hablamos dentro de un mes no tiene absolutamente nada que ver con lo que os estoy enseñando ahora, porque si las circunstancias de mercado cambian, los gestores van a actuar en consecuencia y por lo tanto pueden variar sensiblemente la composición de la cartera. Pero a día de hoy tenemos una TIR esperada a un año superior al 5%, por lo tanto esos son los cupones esperados que vamos a cobrar de los bonos que tenemos como subyacentes. Tenemos una duración, es decir, una sensibilidad a movimientos de tipos de interés negativa, es decir, sabéis que la renta fija funciona de manera opuesta. Ante subidas de tipos de interés se van a producir bajadas en los precios y eso nos va a afectar de forma negativa. Por lo tanto, una duración modificada negativa quiere decir que si hubiera un escenario de subida de tipos de interés, a nosotros no nos va a afectar de esa forma negativa, nos podríamos beneficiar de ello. Lo que pasa es que esto es, bueno, es algo más complejo, es entrar en tecnicismos, puesto que la duración se compone de muchos tramos de curvas diferentes, tanto en Europa como en Estados Unidos. Hay tramos en los que estamos posicionados a largo, hay tramos en los que estamos posicionados a corto, pero si cogemos la duración total del fondo, ahora mismo la tenemos en territorio negativo, precisamente por esas sorpresas negativas que nos podríamos llevar después del resultado de las elecciones. La parte de efectivo equivalente, es el cash de la cartera, es prácticamente un tercio, es decir, estamos preparados para aprovechar oportunidades que puedan surgir en mercado y porque ahora mismo el cash se nos remunera
de forma más que razonable. Sabéis que el tipo en Europa está en el entorno del 3% y por lo tanto todo lo que tengamos en liquidez, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros años, que era nos costaba dinero mantener posiciones en cash, ahora mismo está razonablemente bien remunerado y por lo tanto podemos estar a la espera de encontrar oportunidades más atractivas. Si os fijáis en cómo desglosamos las tires o las yields que podemos obtener de los distintos tipos de activos, la parte de crédito high yield nos estaría aportando una yield aproximada del 6,7. La parte de deuda financiera subordinada es tremendamente atractiva, están en el 7%. La parte de CLOs, las titulizaciones, están por encima del 6%. La deuda emergente quizás es la más atractiva de todo, por encima del 7%, 7,3 a un año. Y los bonos ligados a inflación nos aportan una duración ahora mismo de unos 300 puntos básicos, más o menos. Si cogemos el histórico del fondo, yo aquí os lo he puesto desde el año 2014 hasta el año 2023. Lo que tenéis que tener en cuenta es lo que ha hecho el fondo desde el año 2019, que es desde que se gestiona este tipo de estrategia. Fijaros que, como os he dicho antes, solo tenemos un año de rentabilidad negativa, que es el año 22, que fue un año en el que no pudimos escapar de la quema. Estas inversiones están preparadas para, para que las mantengamos en cartera a medio y largo plazo, es decir, un horizonte razonable de inversión podían ser entre 3 y 5 años, y observar cómo si tomamos como referencia ese largo plazo, esos 5 años, la rentabilidad anualizada del fondo estaría por encima del 2% neto de comisiones. Por lo tanto, bueno, entendemos que es un producto más que adecuado para el cliente conservador, es un fondo con riesgo 2/7, además tiene un componente de gestión sostenible con ese artículo 8 que nos otorga la clasificación SFDR. Su horizonte temporal de inversión recomendado es de 3 años y, como os digo, si atendemos a lo que los gestores han sido capaces de obtener a lo largo de estos años, que ya os digo que no han sido precisamente los más fáciles en gestión de renta fija, sobre todo con ese escenario de subida de tipos de interés que nos pilló prácticamente por sorpresa a todos, yo creo que los resultados han sido francamente buenos. En ciclos de alzas, pues han conseguido generar rentabilidades muy atractivas, positivas. En momentos de caída hemos conseguido caer menos de la mitad de lo que lo ha hecho el mercado y además con unas tasas de recuperaciones que lo han hecho prácticamente en tiempo récord, ¿no? Ya habéis visto que la caída del año 2022 ya la tenemos recuperada con creces y por lo tanto, pues en apenas año y pico no tenemos a nadie con rentabilidades negativas, entraran cuando entraran en ese momento tan complicado de mercado. Y nada más, esto era un poco lo que yo os quería contar del fondo. Como sé que ahora tenemos un ratito con Víctor para resolver las cuestiones que se hayan podido quedar pendientes, pues estaré encantado de escucharos y de tratar de resolverlas. Pues estupendo. Muchas gracias, Nicolás, por la presentación. La verdad que más sintético que lo has explicado, más claro, yo creo que es imposible. Pues sí, nos han entrado bastantes preguntas, pero bueno, yo creo que a la mayoría de nosotros, o la mayoría de gente que ha tenido el interés de apuntarse hoy al webinar y escucharte, bueno, parece que nos preocupa lo mismo, ¿no? Es decir, eh, fondos de menor duración, de más duración, de más corto plazo, de más largo plazo, qué años, qué es lo. Pero vamos, yo creo que lo has explicado tú con este fondo, ¿no? Buscas un fondo flexible que se pueda adaptar un poco al entorno actual y a posibles movimientos del mercado, porque de hecho una de las preguntas dice que cuál es la capacidad del fondo a variaciones del entorno y si solamente son las subidas o bajadas lo que le puede afectar a la rentabilidad, ¿no? ¿Qué nos dirías de esto? ¿Son los principales riesgos que pueda tener el fondo? ¿Las subidas o bajadas? Bueno, en la renta fija, en el fondo tienes múltiples riesgos. Tienes riesgo de crédito, es decir, que tú compres un bono de una compañía y que esa compañía no te repague llegado el vencimiento, o no te pueda pagar los cupones por el camino. Tienes un riesgo de subida o de bajadas de tipos de interés. En función de cómo esté posicionado el fondo, esas subidas o esas bajadas te pueden afectar de forma positiva o de forma negativa. Es decir, tenemos una serie de circunstancias que pueden hacer que el valor liquidativo de los fondos de inversión de renta fija puedan variar. Dicho esto, ¿dónde tenemos que estar posicionados?
Pues yo creo que esa es la pregunta del millón y va a depender un poco de cuál sea la evolución de la economía y de lo que hagan los bancos centrales en función de los datos macro que vayamos conociendo en los próximos meses. Si tuviéramos claro que el ciclo de bajadas de tipo de interés se va a prolongar en el tiempo y que realmente se van a cumplir esas expectativas de bajadas, tanto por parte de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo, evidentemente lo que habría que hacer es tratar de alargar plazos, tratar de tener más duración en cartera, porque nos vamos a beneficiar de mayores tipos durante más tiempo si realmente se producen esas bajadas. Todo lo que sea tener que reinvertir nuestra posición o, como dicen los expertos, tener que rolar los bonos que tenemos en cartera, lo vamos a hacer a la baja. Si hoy un bono me está pagando un 3 y dentro de un año me va a pagar un 2, si mi bono me vence dentro de un año, en vez de obtener una rentabilidad del 3, voy a pasar a obtener una rentabilidad del 2 en el año siguiente. Si yo, en vez de tener un bono con duración un año, lo tengo a 10 años y me garantizo ese 3%, para mí la inversión va a ser mucho más satisfactoria. Dicho esto, el problema está en que no sabemos qué es lo que van a hacer los tipos de interés, porque hay muchos factores que hay que tener en cuenta: crecimiento, inflación, políticas monetarias, etcétera, etcétera. El problema es que ahora con la elección de Trump entran en juego muchos factores. Y si realmente eh, aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, que este es el último mandato de Trump, porque por ley no va a poder estar más de 4 años en la Casa Blanca y por lo tanto pues, tiene poco que perder porque sabe que no va a haber una reelección y no tiene que nadar y guardar la ropa por si acaso dentro de 4 años sus políticas le pasan factura y le echan fuera de la Casa Blanca. Él sabe que tiene estos 4 años y además tiene el control de las dos cámaras. Por lo tanto, no vamos a tener a los demócratas Sí. tomando partido de las decisiones que vayan a tomar los republicanos. Y si realmente hace lo que ha prometido en campaña electoral, realmente campaña electoral ya sabéis que se suelen exagerar un poco las políticas y las medidas, pero sí que vamos a tener una idea clara de por dónde van los tiros, ¿no? Y los tiros van por el control de la inmigración, e incluso expulsión de los inmigrantes que estén en situación ilegal, aranceles. Eso es una muy mala noticia para Europa, para China, etcétera, etcétera. Bajadas de impuestos masivos, tanto a empresas como a familias, y eso son políticas claramente inflacionistas. Si volvemos a tener un problema de inflación, lo normal es que la Ujú. Reserva Federal trate de actuar y la manera de actuar es volviendo a subir tipos de interés para contener esos precios. Y si tenemos tipos de interés al alza y nosotros hemos cogido duraciones muy largas, eso nos va a penalizar mucho, como vimos en el año 22. Por lo tanto, en conclusión, mi recomendación es que en este momento en el que todavía no sabemos realmente qué es lo que va a ocurrir con esas políticas aplicadas por el presidente de los Estados Unidos entrante en enero, qué es lo que va a hacer la Reserva Federal y por lo tanto cómo va a marcar eso la guía para el Banco Central Europeo, mi recomendación es refugiarnos en productos que tengan la capacidad de moverse en un entorno o en el otro. Ujú. Y ese fondo claramente lo es. Justamente lo has comentado tú, ¿no? Las posibles decepciones, justo hemos visto la reacción que han tenido las yields americanas, ¿no? El bono americano nada más salir electo Trump, que se ha disparado, ¿no? Y también el dólar que se ha fortalecido de una manera directa, ¿no? Por eso sí que es verdad que hay que ser cauteloso y estar en un fondo que te permita moverte y que esté gestionado de forma activa, ¿no? Sí. Luego, otra pregunta que nos ha llegado de un espectador que os conoce más, ¿no? Nos dice que de los tres fondos que tenéis de Carmiñac de renta fija, como son el Securité, Credit y el que nos has presentado hoy, ¿cuál es el más recomendable para el escenario macro actual? A ver, para el escenario macro, los tres son fondos flexibles. Son tres fondos que se gestionan con una filosofía muy parecida, que es esa capacidad de adaptación a los distintos entornos. La Mm. diferencia entre los tres está en el grado de aversión al riesgo que tenga el cliente que los tenga en cartera. Y de hecho nosotros los tenemos ordenados por esa escala de riesgo. El más conservador, por así decirlo, sería Securité. En el medio tendríamos el del que hemos hablado hoy, Flexible Bond, y el que puede asumir un poco más de riesgo, puesto que está más concentrado en un tipo de activo que es el crédito. Mm. Nuestro fondo Carmiña Credit no puede invertir en bonos gobierno, pues sería el último por escalafón de riesgo. Entonces, en función del perfil y en función del horizonte temporal de cada inversor, debería acudir a uno o a otro. Pero en realidad no hay ninguno que esté mejor posicionado para el entorno, puesto que los tres tienen esa capacidad de decisión y esa capacidad de adaptación a los distintos entornos que nos podamos encontrar. Justo teníamos esta pregunta que dice un espectador que tiene el crédito, que si es el momento, ¿qué tiene que hacer? Si se cambia, aguanta,
pues un poco lo que has dicho tú, ¿no? Un poco también de la expectativa y su aversión al riesgo o no, el permanecer en el crédito, cambiarse a otro, ¿no? Si lo Claro. ponen un poco más peligroso, pues que se cambie, ¿no? A ver, yo, para que os hagáis una idea, en estos últimos años, los fondos estrella a nivel nacional han sido los fondos a vencimiento, los buy and hold. Mm. Nuestros buy and hold, nosotros tenemos ahora mismo tres en comercialización, uno con vencimiento en el 25, otro en el 27 y otro en el 29. Los Eh, tenemos en la plataforma. Eso O- es, pues mm. junto con Flexible Bond han sido de los productos más vendidos. Porque, bueno, al inversor le gusta tener un plazo conocido y tener una TIR más o menos aproximada o una idea de lo que se puede llevar a casa si las cosas salen razonablemente bien. Bueno, estos fondos a vencimiento están gestionados por nuestro equipo de crédito. El fondo de crédito es como el fondo madre, ¿vale? Yo en cartera, para mí, a título personal, yo tengo el fondo de crédito y tengo Flexible Bond. Para mi parte más conservadora, tengo Flexible Bond, que además es un producto que me da acceso también a deuda gobierno, cosa que el fondo de crédito no me lo da, pero para la parte más agresiva, para ese más largo plazo y para intentar generar algo más de retorno, el fondo de crédito es el favorito entre la mayor parte de los inversores, entre los que me incluyo, ¿no? Entonces, ¿el entorno es apropiado o no? Lo que los gestores van a hacer ahora es buscar compañías que se puedan beneficiar del entorno en el que nos encontramos ahora. Eh, ¿Qué es lo que hemos visto desde la elección de Trump? Pues hemos visto cómo han subido las financieras en Estados Unidos, porque precisamente esas políticas de Donald Trump de liberación vienen muy bien a los bancos americanos y hemos visto cómo Wells Fargo, JP Morgan en una semana han subido más de un 14%, viene muy bien a pequeñas y medianas compañías. Bueno, esa capacidad que tenemos para ir seleccionando distintas empresas en distintos sectores en función de lo que nosotros pensamos que puede funcionar bien, dependiendo de las políticas que se vayan a tomar, es lo que vamos a implementar en el fondo. La tecnología hasta ahora ha volado. Estos últimos años, si no has tenido en cartera a las siete magníficas, lo normal es que te hayas quedado muy por detrás de los índices. ¿Qué va a ocurrir de ahora en adelante? La tecnología tiene sentido. La inteligencia artificial entendemos que es uno de los sectores que van a seguir predominando en el futuro sin ningún género de duda. Ahora, a corto plazo, si tenemos dudas acerca del crecimiento a nivel global, si tenemos dudas acerca de un posible repunte de inflación y si tenemos dudas acerca de que los tipos de interés puedan volver a sufrir, pues a lo mejor las tecnológicas no es lo mejor que podemos tener en cartera. Entonces, nuestros gestores van a ir decidiendo en cada momento, van a ir modulando qué es lo que debemos tener en cada caso. Entonces, la parte de crédito se va a ir gestionando de esa manera. En el caso de Security y de Flexible Bond, aparte de eso, lo van a hacer con la gestión de la duración, puesto que lo pueden hacer con la curva de los bonos gobierno. Vale. También hay otra pregunta que dice, ¿cuándo es el mejor momento para entrar en renta fija? O si todavía es oportuno entrar. No sé si es el mejor momento hoy, quizá habría que haberlo hecho un poco antes, pero todavía por el número de bajadas que nos has comentado que esperáis vosotros para el año que viene, entre 5 y 6, ¿no? 5 para la FED y 6 para el BCE, todavía sería buen momento, obviamente, para entrar, ¿eh? Para que tenga dudas. A ver, eso es lo que está descontando el mercado. Ya veremos lo que luego realmente ocurre y si hay capacidad, porque es el dato de octubre de inflación en Estados Unidos, hemos pasado del 1,7 al 2,0. Hay cierto run run con qué es lo que puede pasar con los precios de aquí en adelante y vamos a ver qué es lo que hace la Reserva Federal, aunque se está descontando que en la reunión de diciembre vuelva a bajar otros 25 puntos básicos. Em, Dicho esto, momento de entrada. Em, Hoy por hoy todavía hay carry, que es lo que no teníamos hace unos años. El Ujú. problema de la renta fija durante todo el periodo de la crisis después de la caída de Lehman y las bajadas de tipos de interés a cero es que tú te comprabas un bono que te estaba pagando un cupón del cero. Sí. Entonces, al final estabas jugando a precio. Era como comprarte una acción. En función de la variación del precio, yo voy a generar retorno, no lo voy a... Y la renta fija precisamente vive de eso, del carry, de los cupones que me voy a llevar a casa. Ese es mi colchón de seguridad. Em, Flexible Bond ahora mismo tiene un carry de más del 5%. Por lo tanto, podríamos soportar hasta una caída del 5% en rentabilidad para empezar a plantearnos perder dinero. Yo en un entorno de estos soy pro comprar renta fija, porque entiendo que el carry es atractivo y que además estoy jugando con ese colchón si las cosas vienen mal dadas.
Cuando no tienes ese carry, cuando los cupones, cuando los tipos están a cero, el problema es que como venga un shock de mercado, no tienes un colchón que te amortigue la caída y directamente te lo vas a meter en precio y las pérdidas van a ser sustanciales, cosa que ahora mismo no ocurre. Que podamos vivir un entorno de mayores bajadas de tipos de interés en los próximos meses si las cosas salen como el mercado está descontando, lo normal es que así sea, o que por lo menos las primeras bajadas se produzcan. Por lo tanto, yo creo que es mejor hacerlo ahora que no esperar unos meses. Y si además lo hacemos con fondos que van a ser capaces de variar su composición en función de cómo vayan saliendo los distintos datos, pues estamos doblemente protegidos. Por un lado, tenemos la protección del carry, de los cupones, y por otro lado, de la gestión activa de los gestores que hay por detrás. Pues yo creo que clarísimo, creo que es un producto, bueno, a priori bastante adecuado para el inversor conservador que quiera aportar rentabilidad a su cartera y que no se la quiera jugar todo o entrar en renta variable que está pues con unos rendimientos increíbles este año también. Y bueno, yo creo que ha quedado muy claro. Muchas gracias, Nicolás. Si quieres decir algo más, las preguntas que te digo no te hago más porque son todas muy redundantes y bueno, pues lo que le preocupa a la gente, ¿no? Primero, si es el momento adecuado, todavía si llego a tiempo y sobre todo qué duraciones debo elegir en el fondo para poder beneficiarme y coger esa rentabilidad que todavía le queda a la renta fija, ¿no? Que sí, que hay cosas que no controlamos. Veremos el año que viene que será trepidante como dices tú, la nueva elección de Trump como presidente americano, con todo el poder y veremos por dónde tira, qué hace, si nos va a penalizar a todo el mundo en general, ¿no? O qué. Pero bueno, vamos a ver. Creo que es un buen producto, como decía, para el cliente conservador y que le pueda aportar rentabilidad a su cartera. Así que por nuestra parte, nada más. Si quieres decir algo más o aportar algo más, adelante. Y si no, pues oye, No, bueno, yo reiterar el mensaje, sobre todo a la gente más conservadora, les animaría a que por lo menos una parte de ese dinero que tienen depositados en depósitos, en cuentas corrientes, en letras del tesoro, en producto de muy bajo valor añadido, que tengan en cuenta el efecto de la inflación, que parece que no, pero a medida que van pasando los años se nos va comiendo nuestros ahorros y nuestra capacidad de compra, que le den una oportunidad a los productos de gestión activa, flexibles, multiactivos que son capaces de encontrar valor en prácticamente todos los entornos de mercado, que hoy por hoy, bueno, pues tenemos cupones atractivos, tanto en los bonos gobierno como en los bonos de crédito, y que por lo tanto nos podemos beneficiar de compañías que están excepcionalmente bien gestionadas y que nos pagan cupones muy atractivos que nos pueden servir de acicate de rentabilidad en el futuro, y que productos como el Flexible Bond, yo creo que han demostrado con creces en prácticamente todas las circunstancias de mercado. Evidentemente, hay entornos en los que es muy difícil escapar de la quema y la volatilidad va a estar presente en nuestros días, pero si somos capaces de mantenernos firmes en nuestro propósito de inversión a medio y largo plazo, en no ponernos nerviosos en los momentos complicados, que es precisamente donde se pueden generar retornos más atractivos, creo que la gente no se va a arrepentir de tener fondos como este en cartera. bueno, pues se ha aclarado fenomenal. Muchísimas gracias, Nicolás. Como te decía antes de entrar, te invito a que vengáis al banco, hagamos un evento físico, porque esto es un poco frío, y más hoy que en Madrid hace bastante frío, pero vengáis y nos comentéis pues otra estrategia o lo que estiméis en el momento en el que estemos y oye, encantado de escucharos, que hablas súper claro, creo que transmites un producto complejo como es este de la renta fija a veces que no es difícil, o sea, es difícil entender. Tú lo explicas de una forma clara, directa y creo que sencilla, ¿no? Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo y bueno, estamos en contacto, Nicolás. Un abrazo Gracias a fuerte. vosotros, y cuando queráis organizamos ese evento físico. Será un Muy bien. placer. Muy bien, y recordar a todos los inversores que habéis estado conectados hoy que tanto este como otros fondos de Carmiñac los tenéis disponibles en nuestra plataforma en ebene.com. Así que os invito a que os deis una vuelta por la plataforma y veáis qué oferta tenemos, tanto de Carmiñac como de otras gestoras. Así que muchísimas gracias a todos, muchas gracias por apuntaros, por estar un tiempo con nosotros y bueno, pues hasta el siguiente webinar que hagamos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Víctor. Gracias a todos. Gracias, Nicolás, cuídate. Un abrazo.